ese sentido, para continuar, ¿no? Eh, la idea es poder ahora dar paso a lo que va a ser el trabajo en grupos, y para eso queremos enunciar las dos grandes temáticas que vamos a ir trabajando entre todos y todas quienes están conectados y quienes nos acompañan esta tarde. Me refiero a las distintas organizaciones sociales, gremiales, representantes de estudiantes, de apoderados que hoy día están presentes, y que justamente lo que más nos importa es que entre todos podamos ir levantando una visión que sabemos que tiene consensos, que tiene también controversia, pero que sí es importante transparentarla y ponerla en la discusión y el debate público. Las dos temáticas que desde el diseño de esta jornada hemos planificado y planteado para esta discusión tiene que ver con primero una mirada actual, que es básicamente cómo mejorar el proceso de implementación de la nueva educación pública a partir de los servicios locales de educación. Quizás pensando ahora ya en cómo a partir de los diagnósticos, que igual hemos visto una diversidad, tal como Pablo y Ernesto han planteado en sus presentaciones, qué medidas o qué elementos deberíamos avanzar para justamente hacernos cargo de las distintas falencias y también de las distintas disputas de sentido que existen a partir de lo que hoy día es la implementación de la nueva educación pública. Para ello, vamos a dejar con ustedes para que nos pueda exponer y hacer una suerte de introducción o una incitación para el debate que vamos a tener ya después en los grupos. Dejamos con ustedes para su presentación al diputado Mario Venegas. Muchas gracias. Saludarles a todos y a todas. De verdad ha sido muy interesante, también muy cuestionante todos los aportes que se han hecho, especialmente, ¿no es cierto?, de quienes han conformado esta jornada de reflexión y de análisis. Son muchas las cuestiones que han ido apareciendo, ¿no es cierto?, especialmente los aportes de la academia, de la investigación. Es súper importante todo lo que tiene evidencia, ¿no es cierto?, en estudios, porque ya no son simples opiniones, sino que son, ¿no es cierto?, evidencias concretas que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido, agradecerle y saludar a todos sus aportes. Yo quisiera partir indicando que, a mi entender, lo que debiéramos partir es teniendo claro que estamos en un proceso de transición. Así lo entiendo yo, al menos. Estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de implementar un gran desafío que es cambiar el paradigma que teníamos, que heredamos, que nos impusieron, por un sistema en la que la mayoría aquí creemos. Esto es que exista un rol del Estado más decidido en la garantización de una educación, ¿no es cierto?, para los chilenos y chilenas. Y eso, créanme, que yo, uno de los que participó en ese debate que se tradujo en una ley que a la luz de las intervenciones tiene muchas críticas que hay que compartir sin duda, ¿no? Porque se ha dicho de las incoherencias que existen, ¿no es cierto?, de la poca cohesión interna que hay entre una ley y otra, y cómo hay de pronto contradicciones entre ellas, cómo esta lógica de mercado sigue subsistiendo a juicio de muchos, cómo este concepto de la accountability, de rendir cuenta, y esta mirada gerencial de la administración sigue existiendo y que pareciera estar en en contrario a lo que es el espíritu de la ley que buscamos, que es esta ley que tiene todos estos atributos que lo definió muy claramente, para pensar solo en Ernesto Treviño, que fue el último expositor: inclusiva, pública, con participación democrática, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí, entonces, lo primero, el punto de partida es que estamos en un proceso de transición. Estamos recién, y por eso que la ley tiene una gradualidad. Estamos recién en 11 de 70 servicios locales de educación. La pregunta es,
¿era presumible que surgieran todos estos problemas? Sí, pues, por eso lo hicimos no de una, sino que gradualmente se pensó así. Teníamos conciencia los legisladores que aprobamos esa ley de estas incoherencias que habían también. También fue una larga disputa, ciertamente, y sin eufemismo política. Había sectores que se resistían a este cambio, no lo querían, no lo querían, no creían en que pasar, ¿no es cierto?, a un sistema de educación pública, devolver los establecimientos municipalizados al Estado a través de esta construcción, y yo creo que se resolvió un poco como se resuelven muchas cosas en Chile. Nos quedamos en una situación media intermedia, que ciertamente, ¿no es cierto?, mirada con ojo crítico, tiene estas falencias que ustedes han ido indicando. Entonces la pregunta es, frente a esto, eh, ¿cuáles son los modelos alternativos que podemos tener a esto? ¿Cuáles son los perfeccionamientos? Yo asumo que hay perfeccionamientos que hay que hacerle a la ley, a la ley y a las leyes existentes, lo que ustedes decían sobre la tensión, ¿no es cierto?, entre el rol y cómo se concibe, por ejemplo, el sistema de aseguramiento de la calidad. Esto de, ¿no es cierto?, indicadores ya estandarizados, esto de buscar los resultados, esto de dejar un poco de lado esto es lo que es la educación como la concibo yo, que soy profesor como muchos otros, ¿no es cierto?, como una cosa más integral y holística, y que desgraciadamente, ¿no es cierto?, el sistema sigue empujando una mirada que nosotros entendemos reduccionista. ¿Cómo se genera un diálogo, ¿no es cierto?, más real, democrático y participativo? Porque incluso en la última presentación del director del servicio local, que estuvo, ¿no es cierto?, yo le escuché toda su intervención y no pasó de los directores, como si la participación se terminara en los directores, y me preguntaba yo, ¿y a dónde están los profesores? ¿Y a dónde están los apoderados? ¿Y dónde están los estudiantes? Y eso es parte, porque además, digámoslo con sinceridad, la participación en una escuela y en una institución que tiene una cierta raigambre cultural autoritaria es compleja, es difícil, es cuesta, es amenazante, no es fácil, porque hay que escuchar muchas voces diversas y lo difícil es ponerse de acuerdo para avanzar. Entonces yo creo que aquí tenemos nosotros los grandes desafíos de cómo, ahora, tal vez me falta decir que yo creo firmemente en que este fue un avance, con imperfecciones, insuficiente probablemente, pero yo creo firmemente que hay que persistir. Hay que persistir y hay que poner nuestro mejor esfuerzo para que esto vaya adelante y se vaya perfeccionando en la implementación de los próximos servicios locales. No, uno de los nudos que ustedes plantearon, el sistema de financiamiento, fue una larga discusión y no fuimos capaces, simplemente nos dieron las condiciones políticas, pero lo planteamos, ¿ah?, de cómo podíamos conseguir otra forma de financiamiento que no fuera el voucher como se señala, ¿no es cierto?, porque los ingresos son variables y esto no permite una gestión adecuada. Y tampoco da cuenta de los contextos, la diversidad que existe, etcétera, y termina afectando a los más vulnerables. Eh, También me gustó mucho lo que dijo al final, a propósito de lo que estoy señalando, el profesor Treviño. Y esto es que nada garantiza que, como muchas veces se ve, y la respuesta obvia es, necesitamos financiamiento basal. Pero él dijo algo que yo comparto. No, el financiamiento basal no garantiza, ¿no es cierto?, necesariamente dar respuesta a todas las preguntas que tenemos, aun cuando las profesoras habían señalado que un estudio demuestra que a lo menos debía haber un 80% de financiamiento basal. Subsisten muchas creencias no resueltas, muchas tensiones, muchas, diría yo, miradas divergentes. Y creo que hay una cosa que dijo Patricio Valenzuela, perdón,
Sangüesa, el rector, en un momento y que recordó una experiencia que vivimos juntos. Y esto es que yo creo que el gran problema que cruza todo esto finalmente es que no tenemos un acuerdo nacional de todos respecto a lo que queremos de la educación. Hay yo le llamo una verdadera falla geológica, ¿ah? Que es ideológica entre quienes pensamos que es importante, que es vital para el desarrollo del país, fortalecer la educación pública y aquellos que siguen amarrados al viejo esquema por distintas razones y algunas de ellas legítimas, lo creen firmemente, otros son razones un poco más espurias, diría yo, como mantener un negocio, como aun cuando se han ido produciendo los ciertos cambios en este sentido. Ese es el desafío que tenemos. Yo creo que el grupo en lo que tiene debiera colocar, ¿no es cierto?, el acento en hecho, el diagnóstico, que como decían está en lo sustantivo bastante compartido. Ahora, ¿cómo mejoramos? ¿Qué cosas hay que mejorar? Y esos son entonces los planteamientos que deberíamos hacer y las recomendaciones. Yo me preguntaba, ¿cuáles son los modelos alternativos a lo que tenemos existente? Sería bueno, ¿no es cierto?, ir eh, licitando si hay otros modelos factibles, por ejemplo, de gestión. ¿A qué le anteponemos a este sistema de medición estandarizada? Porque estaremos de acuerdo que el sistema tiene que tener algún sistema de evaluación, tiene que tener algún sistema que vaya mirando, como decía, cómo vamos. Hemos estado estancados, decía el último profesor, en las últimas décadas. No ha habido un salto, a pesar de que se ha invertido muchísimo recurso de carácter público. Entonces, yo creo que este es el desafío que tenemos y yo espero que en el próximo bloque podamos efectivamente concluir, ¿no es cierto?, algunas de estas proposiciones y recomendaciones que supongo pudiéramos hacer llegar a las autoridades pertinentes de este gobierno del próximo. Yo quiero decir sin ningún eufemismo también que estamos en una situación bien anómala, porque está administrando este proceso un gobierno que no creía en este proceso. Entonces es difícil pedirle entusiasmo, vitalidad absoluta, y lo vimos en determinado momento. Miremos la actitud de algunos ministros, ¿no es cierto?, al respecto. Entonces, es parte de la realidad. Nosotros, cuando se discutió esta ley con mucho entusiasmo y se aprobó con mucha dificultad, pensábamos que el mismo un gobierno de similar signo iba a ser el que se iba a encargar de irlo implementando. No fue así la realidad, porque así lo dijo el pueblo. Y claro, esto ha amplificado los problemas que se preveían que se iba a tener este proceso tan complejo. Así que espero que haya servido un poco esta reflexión, que entiendo que la idea de los organizadores se trata de motivar la producción de estas propuestas y recomendaciones en las comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Venegas. Agradecerles también a todos. Ya vamos a iniciar este periodo de grupos. Lo que vamos a hacer es utilizar las dos grandes temáticas que han sido establecidas para armar esas dos temáticas en cada grupo pequeño. Es decir, vamos a transversalizar un poco las comisiones de tal forma de que puedan responder a esta pregunta orientadora primero, de que qué medidas tomamos para mejorar la actual implementación. Y la otra temática tiene que ver con cómo nos pensamos a largo plazo una educación pública que responda a las necesidades del país. Para este motivo, justo parece que se nos cayó de internet. Si me pueden confirmar la organización. Un segundo. Dejamos entonces, ahí lo vemos, dejamos entonces
para hacer esta presentación, esta breve introducción a lo que vamos a trabajar en los grupos pequeños sobre la visión y la perspectiva del sistema, al diputado Hugo Rey. Ahí lo vemos, diputado. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, bueno, estoy en una zona rural en la provincia de Talca, así que por lo tanto muy buena señal no tengo. Les quiero pedir disculpas porque he estado como a salto siguiendo lo que están viendo ahora. Y solamente destacar parte de lo que estaba planteando el diputado Venegas y dentro de lo que son las recomendaciones y de lo que estamos viendo, yo creo que los servicios locales en general no han sido la gran solución hasta el momento. Experimentan gran parte de los mismos males que estamos viviendo ahora y han traído una serie de problemas que siguen manteniéndose en el tiempo y obviamente que lo que tenemos que hacer es mejorar la administración de los establecimientos educacionales, dar mayor autonomía. Bueno, el diputado, mientras ahí vemos si puede retomar la conexión, nos comentaba que está en una zona de difícil conectividad. Vamos a ver si se puede ahí reincorporar para que pueda dar esta breve como introducción que ya da paso al trabajo en grupos. Diputado, no sé si nos puede escuchar. Se parece que mantiene los problemas de conexión. Sí. Bueno, mientras se conecta el diputado, si es que podemos reactivar la conexión, voy a introducir un poco la dinámica que vamos a realizar ahora, que vamos a utilizar justamente la función, para quienes ya la conocen, de grupos pequeños de Zoom, en la cual nos vamos a dividir en grupos de máximo 4 personas, y lo que se va a solicitar es que cada grupo pueda discutir, ¿no? Y pueda también registrar de alguna manera en un formulario que yo estoy publicando justamente en estos momentos, pueda, ahí está en el chat, puedan responder ambas preguntas, ¿no? Uno, ¿cuáles son las medidas que estos distintos actores que van a estar en el grupo consideran que son necesarias para hacernos cargo de los actuales problemáticas y desafíos en la implementación de la NEP? Y también una pregunta que es más a largo plazo, pero que es muy relevante, porque no hemos estado consultando en todo el momento el para qué de esto, hacia qué necesidades y cómo el sistema de educación pública se debiera o se puede hacer cargo de los desafíos que tenemos como país a largo plazo. ¿Me confirman ahí si es que el diputado Hugo Rey se pudo incorporar? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a compartir mi pantalla. Dentro de lo que se les compartió a ustedes en el chat está este registro que es básicamente como las orientaciones y el acta, por decirlo de alguna manera, de lo que vamos a realizar a continuación. Como les decía, vamos a trabajar en grupos de 4 personas y vamos a contar con 45 minutos para trabajar estas 2 preguntas. La idea, obviamente, y hay una dinámica sugerida, ¿no? Que tiene que ver con, primero, obviamente, presentarse entre los actores que van a estar en cada grupo pequeño, y que también puedan más o menos ofrecerse o decidir algún actuario que pueda registrar los elementos que se discutan dentro de este pequeño formulario. ¿Qué cosas les pedimos? Sabemos que aquí hay actores diversos, que también tenemos perspectivas diversas, que hay distintas organizaciones sociales, gremiales, hay psicopedagogos, docentes, asistentes de la educación, también tenemos representantes de estudiantes, de apoderados. Entonces la idea es que en este diálogo diverso sabemos que hay puntos que que es más difícil ponerse de acuerdo, tal como también lo plantean estas 2 perspectivas Pablo en su síntesis, pero también podemos encontrar ciertos elementos que podrían ser de consenso y que son importantes también de explicitar y de señalar al momento de pensarnos la educación pública que queremos para nuestro país. Así que a continuación les va a llegar a cada uno y a cada una de ustedes una invitación para unirse a los grupos pequeños. El link que está ahí en el chat lo tienen disponible, también lo van a tener disponible los grupos pequeños para poder revisar las orientaciones, las preguntas orientadoras y también la dinámica. Van a tener 45 minutos para esto, luego de lo cual haremos un pequeño break de 5 minutos y vamos a volver a un espacio de plenario donde sí vamos a ir entregándole la palabra a todos los que quieran conversar en el marco del tiempo que tenemos dispuesto, y así poder también elevar una suerte de conclusiones de lo que ha sido esta jornada, la educación pública que queremos. Así que
para los grupos van a tener obviamente activado la opción de poder activar sus micrófonos. Y de todas maneras, cualquier consulta a través del chat pueden escribir al anfitrión y ahí nosotros también podemos ir colaborando respecto a aquello. Así que ahora vamos a iniciar los grupos y les vamos a activar la función para que podamos conversar, que justamente es quizá el elemento más importante de esta jornada. Antes de hacer un pequeño break de 5 minutos para dar paso a la última parte del bloque final de esto, en función de la presentación del investigador Ernesto Treviño, en el cual directamente hizo mención a uno también de nuestros expositores, es por eso que como cualquier seminario y cualquier actividad también hay que dar ese derecho a réplica. Por esa razón le vamos a dejar la palabra unos minutos al investigador Vicente Sisto, y luego de eso vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y vamos a hacer este plenario y ahí les vamos a explicar la dinámica que vamos a utilizar para que todos y todas podamos colaborar. Así que Vicente, de inmediato te voy a activar el micrófono y para que puedas tomar la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Agradezco el derecho a réplica, solicité este derecho a réplica, pues Ernesto Treviño hizo referencia a mi presentación en particular y a mi referencia al informe Recomendaciones de Política Educativa desde Latinoamérica en América Latina en base al TERCE, que él participa como uno de los autores. Yo lo incluí dentro de una serie de informes de organismos internacionales que sustentan, promueven o justifican las políticas de rendición de cuentas con altas consecuencias, como forma de gobierno de la educación. Claro, él dijo que no era neoliberal, etc. Yo tuve la oportunidad, por suerte, de replicar directamente con él y pudimos discutirlo. Claro, obviamente no es lo mismo, porque él me decía, pero me lo pusiste al lado del Making Schools Work del Banco Mundial, que realmente o sea, se los recomiendo así bajarlo, descargarlo, porque es terrible, el nivel de dogmatismo es impresionante y de cero o de muy bajo sustento empírico es impresionante. Sin embargo, el informe del cual él participa, Recomendaciones de Política Educativa desde Latinoamérica en América Latina, base al TERCE 2016 de la UNESCO, yo lo incluyo aquí porque efectivamente es heterogéneo, sustenta formas de gobierno más colectivo, más participativo desde las comunidades de Latinoamérica, pero a la vez sustenta formas de gobierno de la educación basada en la rendición de cuentas con altas consecuencias. De hecho, en su página 88 pone a la SEP como un ejemplo para aplicar en toda Latinoamérica, la ley SEP. El informe es del año 2016. 8 años después de la aplicación de la ley SEP. 8 años en los cuales, si ustedes ven, ahora no voy a poner la presentación, pero yo cito muchas investigaciones empíricas, que no son mías, son de varios investigadores en Chile, que cuestionan la ley SEP, y todas son referencias previas al 2016. Es decir, ese informe se publica después de que hay una vasta cantidad de investigación empírica que cuestiona la ley SEP. Sin embargo, ahí dice que es un ejemplo, pues logra construir un sistema, y leo textualmente, de mayor equidad en la educación y en términos del proceso educativo, es un nuevo paradigma respecto a cómo puede provocarse la mejora escolar. Y omite toda la investigación empírica, insisto, es un informe que prescribe a Latinoamérica. Omite que la ley SEP funciona mediante un convenio de igualdad de oportunidades y de excelencia educativa. Firmando ese convenio uno accede como escuela a la subvención preferencial, y esto supone un compromiso fundamentalmente en relación a la ley SEP. Gran parte de la investigación empírica que yo cité en mi presentación refiere a investigación empírica acerca de los efectos de la ley SEP y los efectos profundamente negativos que ha hecho sobre la educación, particularmente para los sectores vulnerables. Incluso, que es el gran dato que se defiende, que disminuye la segregación escolar, pues los niños que están en escuelas más pobres se van a otras escuelas, normalmente subvencionadas privadas, en que comparten con niños de mejores niveles socioeconómicos. La investigación empírica indica que ahí esos niños están más segregados que en sus propias escuelas. O sea,
La investigación empírica, insisto, la investigación empírica de varios investigadores insisten que la ley CEP ha tenido efectos más bien negativos que positivos. Son muy pocos, o sea, prácticamente no hay investigadores que hayan desarrollado investigación empírica basada en escuelas que defiendan la ley CEP. Sin embargo, este informe, el año 2016, dice que es un ejemplo para Latinoamérica. Obviamente, el informe es heterogéneo y recomienda políticas basadas en control comunitario, recogiendo experiencia en Centroamérica, y recomienda esto a la vez. Creo que es peligroso y tenemos que ser críticos con estas recomendaciones de organismos internacionales que son muy buenistas en su juicio respecto a las políticas neoliberales aplicadas en distintos países y son muy críticos respecto a otras políticas aplicadas de carácter más de gestión colectiva. Creo que no fijarse en todas las consecuencias vastamente registradas por la investigación empírica es una omisión que políticamente tiene efectos, y por eso no fue que yo lo metí así al azar nomás, quería, y por eso hice mi réplica a Ernesto, él aceptó y dijo, bueno, pero también reconoce otras formas de acción, y sí, ese informe es muy heterogéneo, y a mí me parece peligroso que sea así de heterogéneo y todo es bueno, entonces, pero bueno, esa es mi réplica. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Vicente. Vamos a hacer un pequeño break. Hay una manito levantada. Vamos a, prácticamente todo el bloque que viene, vamos a abrir la palabra para que a modo de plenario podamos compartir las distintas discusiones. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos. Vamos a volver con una introducción a la plenaria que hará el diputado González, y después tenemos una dinámica también establecida para que la mayor cantidad de personas podamos compartir en esta colectividad, en este salón principal de Zoom, las distintas discusiones a partir de lo que se ha trabajado durante el día. Así que 5 minutos para alcanzar a ir a buscar un vaso de agua, a un café, y nos reencontramos de inmediato. Muchas gracias. Estimados y estimadas, vamos retomando ya este último momento de esta jornada, y vamos a seguir la siguiente dinámica. Vamos a iniciar haciendo este suerte de plenario, para lo cual le vamos a proponer trabajar de la siguiente forma. Denme un segundo. Vamos a habilitar el chat. Perdón, aquí. Perfecto. Vamos a habilitar el chat y la dinámica para el plenario será la siguiente. Cada intervención tendrá un máximo de 4 minutos para poder intervenir, de tal manera de que podamos hacer la mayor cantidad de intervenciones posibles, las cuales sí trataremos, por favor, les pedimos ceñirse lo más posible para poder posibilitar la participación de otros. Para pedir la palabra, les pedimos, por favor, que puedan pedir la palabra a través del chat. No vamos a utilizar la función levantar la mano porque, dependiendo de las versiones de Zoom que tengan, a veces es un poco más complejo y queremos facilitarles a todos lo más posible la posibilidad de participar en el debate. Así que, si no me equivoco, ya está habilitada. Sí, perfecto. Entonces, vamos a hacer primero esta plenaria para que cada uno y cada una de los que quieran participar y plantear como ciertas conclusiones de esta jornada lo pueda realizar en el tiempo ya mencionado. Y finalmente vamos, una vez que ya hagamos un buen rato, nos queda harto tiempo de lo que está planificado para la jornada para poder conversar, y cerraremos finalmente con la intervención y las palabras del diputado Rodrigo González, quien además hará el cierre en representación de la Comisión de Educación. Así que desde ya, quien quiera pedir la palabra lo puede hacer a través del chat y nosotros habilitaremos su micrófono para poder intervenir. Muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, le habla Carlos Alfonso Mora Suárez, presidente nacional del Colegio de Profesionales Psicopedagogos de Chile. También en representación del Movimiento Nacional por la Psicopedagogía y también de la Agrupación de Profesionales Psicopedagogos de Chile, ¿ya? Bueno, en realidad en la mesa nos tocó diversas opiniones en relación a las preguntas que ahí se establecieron. Evidentemente todos queremos lo mejor, estaba incluido también un diputado ahí con nosotros, entonces
la importancia para por lo menos nosotros los profesionales de la psicopedagogía es que siempre nuestros estudiantes, educandos, alumnos, como tenemos distintos sinónimos y los llamemos, tengan las mejores, por así decirlo, propuestas educativas para ellos y que se consensúen a través de toda la comunidad. Vamos a hacer referencia a lo que ahí más o menos conversamos en conjunto con el grupo de aquí de compañeros de labor, en base a la primera pregunta, que qué medidas se pueden implementar para el mejoramiento de la puesta en marcha de la nueva educación pública. Nosotros consensuamos que hay que generar un modelo de gestión del cambio, ¿ya? En relación a recursos humanos y económicos, implementando un modelo que otorgue el reconocimiento de las funciones de cada uno de los cargos y generar un trabajo adecuado de las prácticas de cualquier servicio dentro de lo que es los SLEP, cualquiera, es decir, desde lo más macro hasta lo más micro a las comunidades que llega a este servicio. También por ahí sale generar un cambio desde la misma comunidad educativa, con el fin que se reconozca desde la base práctica y empírica la realidad de cada establecimiento educacional. Esto se implementará desde las escuelas en relación a su contextualización, ya que cada territorio, cada escuela, independiente por ahí dijimos esté empareada o no, tienen una realidad distinta. Es decir, cada una de ellas vive un proyecto educativo institucional distinto también. El Estado debe garantizar todos los medios necesarios para apoyar a la entidad. Eso es lo más importante y lo fundamental, cosa que ninguna escuela se quede sin financiamiento o sin la gestión técnica educativa que necesitaba, ¿ya? Que exista también un modelo que impulse un proyecto educativo concordado que permita cerciorarse que se esté cumpliendo la función adecuadamente en el servicio local de todos los actores presentes, considerando también a las altas direcciones públicas que manejan los SLEP. Eso sería, por lo menos, por parte del grupo que nos tocó la primera intervención en relación a la primera pregunta, ¿ya? Estábamos con Susana de BTF y también con Pablo, que es representante de la Universidad de Chile, ¿ya? Y el diputado don Rodrigo González. La segunda pregunta, en base a cuáles son los desafíos y perspectivas de la educación pública para el futuro y las necesidades, ahí, bueno, consensuamos los siguientes aspectos, que lo primero es incorporar a la comunidad en general a la opinión y construcción de planes administrativos, técnicos y o curriculares, teniendo en cuenta no solamente a la plana administrativa, como lo es el sostenedor, el director o el equipo de gestión, como se pudiese llamar, sino que también a los profesionales asistentes de la educación, como por ejemplo los que estamos acá, los profesionales de la psicopedagogía, a los profesores y a toda la comunidad educativa en general en la toma de decisiones de manera verdadera. Es decir, que exista obviamente una construcción colectiva que propenda a que cada uno de los establecimientos a nivel micro tengan un proyecto educativo consensuado, llamémoslo así. Se debe propender también a un modelo de desarrollo integral en concordancia con lo social y ambiental, incorporando las nuevas tecnologías de las ciencias, de las biotecnologías, entre otros aspectos, ya que estos cambios los va viviendo el planeta y todo el mundo, y no solo Chile en general, con esto de la pandemia, con todo lo que está ocurriendo, y con la velocidad que vamos avanzando a través de este modelo que existe actualmente en lo que es el orden mundial, ¿ya? Y desde la educación inicial, es decir, ahí lo que planteaba Susana de BTF, que la educación inicial parte desde los 2 hasta los 4 años y pasando después por la educación prebásica, hasta obviamente lo que es la enseñanza media que conocemos acá, volver a humanizarla, trabajar con la emoción, el amor, evitar el deber ser y la competencia, el estrés que causa en los niños dicho aspecto, que la familia sea incorporada como eje fundamental, trabajar en base a lo que es la emoción positiva, de base para el aprendizaje, que se reformule, por ahí también se complementó en otro punto, el currículo educacional, el cual es una estructura centrada en lo cognitivo, homogénea, que se adecúa a las necesidades sociales actuales, complementando un poco lo de la primera pregunta. También como aspecto relevante, fortalecer la formación docente y el papel de esto, es decir, que vuelvan a tener la relevancia que en algún momento tuvieron los docentes, y también obviamente los asistentes profesionales que pudiesen complementar la labor de aquellos y también colaborar con la comunidad educativa. Apelando, y esto para terminar, apelando a una educación inclusiva de la diversidad, con un diseño universal de aprendizaje que pueda acoger a todo lo que son los estudiantes o las personas que en este caso
frecuentan el entorno educativo. Eso sería, colegas, compañeros acá presentes. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Damos ahora a continuación la palabra a Judy Valdés, que también contará con el tiempo establecido. De inmediato te vamos a dar la solicitud para reactivar audio. Ahí debió haber llegado. Entonces, dejamos a Judy para que pueda tomar la palabra. Adelante. Sí. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Compartí en digamos, compartí el tema, ¿verdad? Me quedé pegada con la lectura. Compartí en esta oportunidad con Mario y José, y les voy a leer más o menos las conclusiones que trabajamos en conjunto. Principalmente, decíamos que en la Asamblea Constituyente quede establecido que el Estado sea el garante de la educación. Fue algo que fue unánime dentro de los que participamos, que es necesario que esto quede plasmado. También que la educación, que las medidas de la educación sean públicas, ¿ya? Y la excelencia, la educación sea de excelencia. Y esto cuando nos referimos a excelencia, que ojalá quedara establecido dentro de todos los miembros qué significa excelencia para cada uno de los que estamos acá. Porque cuando hablamos de que queremos una educación de excelencia, quizás para algunos tenga un significado y para otros tenga otro significado. Entonces ponernos de acuerdo que cuando hablamos que deseamos que la educación pública sea de excelencia, porque no estamos de acuerdo con que se hable de calidad, creemos que debemos ponernos de acuerdo en esto. También que la educación que queremos forme personas íntegras, con valores, que sea una educación para toda la vida, porque se habla de la educación prebásica, la básica y la media, y nosotros creemos que la educación es para toda la vida, porque hay adultos que sí quieren seguir estudiando y que se encuentran desamparados, como son los que estudian en colegios nocturnos. Entonces hay que pensar en toda la educación. También creemos que la educación, el ingreso a la educación superior es un tema que hay que abordar. Hoy en día el ingreso a la educación es a través de una prueba que es segregadora. Entonces creemos que es importante y necesario que se trabaje en una nueva forma de ingreso a la educación superior, que no discrimine, y que donde esta forma de ingreso sea por características y cualidades del estudiante o de la persona que quiera ingresar a estudiar. Es decir, que al artista se le pidan cualidades artísticas, que al matemático se le pidan cualidades matemáticas, que sea gratuita también y de excelencia, y sea para todos. También creemos que es necesario, y agregando también a la educación técnico superior, ¿ya? Creemos también que es necesario que no sea más por voucher y ampliar los cupos de ingreso a las carreras universitarias. Que hoy en día hay limitaciones, por ejemplo, hablamos de la carrera de medicina, donde son muy limitados los cupos, son muy selectivos, y aparte bueno, en Chile hay sectores donde no hay especialistas, y creemos que esto hay que modificar en la educación. También creemos que es necesario que el Consejo Escolar decida qué temas sean resolutivos y qué temas sean consultivos, porque hay que darle importancia a las decisiones a través de toda la comunidad educativa, tanto dentro de los sectores de los estudiantes, como los profesores, los apoderados, los asistentes de la educación. Creemos en esto y que es necesario que quede plasmado el rol del Consejo Escolar. Creemos que la educación tiene que ser centrada en un currículum humanizante, donde se privilegie los temas del ser humano, los afectos, más que la competencia. Que el financiamiento sea basal en la educación pública, y disminuir, y esto tiene que ver con disminuir también la cantidad de estudiantes dentro de las salas de clases, porque es comprobado que en realidad con 45, 40, 35 estudiantes no se puede aplicar una educación de excelencia, ¿ya? Creemos que se debe modernizar los currículum, agregando más ciencias, tecnología, astronomía, ecología, que en realidad son temas que los jóvenes hoy en día les interesa, pero que no lo encuentran en la malla curricular como quisieran.
También creemos que la situación, acá tuvimos como un dilema en el tema de la situación preferente de los padres versus el estado preferente por la educación pública. Acá creemos que es necesario que los padres tengan el derecho a elección, pero un derecho a elección donde la educación pública sea de excelencia, así como también sea la privada, y que los padres puedan escoger. Esa es una visión que tratamos, y también hay otra visión donde se cree, bueno, había hoy un partidario, de que la educación, el Estado tiene que ser netamente preferente y la debe entregar. Entonces ahí no llegamos a un consenso, y por eso estoy exponiendo las dos visiones, aunque creemos que es necesario que estas dos ojalá se fusionen, y se pueda crear algo donde quede también los apoderados sientan que tienen esa elección o la decisión de poder elegir, pero también que la educación pública mejore para que no tengan que los estudiantes salir fuera de sus comunas buscando establecimientos públicos, digamos así, de mayor excelencia, cuando en realidad en sus comunas deberían ser todos los colegios públicos de excelencia, ¿ya? Creemos que es necesario la evaluación, tanto a los profesores, a los asistentes, a todos digamos, los miembros de la comunidad, pero que sea una evaluación no estandarizada dependiendo de las circunstancias, ¿ya? Creemos que sí es necesario, no estábamos en este grupo en contra de aquello, y creemos que es necesario que en esta nueva, digamos, situación de país, los ministros de educación sean profesores, así como también los asesores del ministro y todos los que trabajen en educación tengan este lazo con la educación y no se pongan otro tipo de profesionales cuando en realidad no tienen ni idea de cómo es la educación en Chile. Y creemos, como punto final, el acceso a la conectividad es el Estado el que tiene que garantizarlo a todas las estudiantes, a todas las niñas, niños del país. Creemos que el derecho a Internet es un derecho y que debería ser garantizado para todos los niños, y la conectividad que llegara a todos los niños y niñas de las zonas rurales o extremas. Creo que es fundamental, creemos en ese minuto que es fundamental. Fin al lucro y un control efectivo a los recursos a través de la superintendencia, y ahí teníamos una duda en relación a que cómo se pueden fiscalizar verdaderamente que los recursos lleguen a las comunidades educativas. Quizás hacer que la superintendencia sea más autónoma, quizás eligiendo a los que componen la superintendencia, porque en este minuto es algo que una institución que no ha cumplido con su rol. Eso Perfecto. sería a grandes rasgos lo que queríamos plantear. Gracias. Muchas gracias, Judy. También agradecer a todos quienes han ido compartiendo. A continuación voy a dar la palabra a Nicolás Hidalgo. Les pido por favor que cuando comience su presentación también puedan al menos dar cuenta de las organizaciones o los integrantes del grupo, también para poder justamente poder entender mejor también las propuestas y las perspectivas y la diversidad también de actores educativos que estamos en esta discusión. Así que, Nicolás, te va a llegar ahora la solicitud para activar tu audio. Y tienes tu tiempo también asignado. Adelante. Yo en cualquier caso me voy a privar a simplemente leer las resoluciones. Los integrantes de mi grupo fuimos Nicolás Hidalgo, yo presidente del CEIN interino del Instituto Nacional, Rosana Cáceres Álvarez, presidenta de la Asociación de Funcionarios de Jardines Infantiles, PTF, Puerto Cordillera, y Pablo Pérez Villablanca, abogado asesor legislativo. Yo fui el que escribió el acta como tal. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué medidas se pueden implementar para el mejoramiento de la puesta en marcha de la nueva educación pública? Los tres acordamos que procesos que logren la integración y la representatividad de todas las personas afectadas y que trabajan dentro de la educación. Esto, la verdad, por temas medio obvios, que es que se tiene que consultar a las personas afectadas sobre las decisiones que se toman. Supervisión de los tratos laborales para asegurar la salud y estabilidad mental en relación a la sobrecarga de trabajo. Esto se trata de algo que nos expuso Rosana, de cómo a veces se trataba a los profesores que normalmente tenían que trabajar fuera de sus horas laborales con sobrecarga de trabajo, como se explica aquí. Y bueno, eso, una supervisión a los tratos laborales para que no se generen estos abusos. Modernización de los métodos educativos,
priorizando la inclusión de los estudiantes, reconociendo sus realidades y capacidades individuales, priorizando su inclusión. Aquí, lo que, la verdad, lo que nos llevó a este punto fue que se sigan usando métodos de los años 90 para la educación, algo que está totalmente obsoleto en este tiempo y que la verdad se le han encontrado muchísimas fallas, que los estudiantes en su mayoría estamos bastante en contra de cómo se nos evalúa, de cómo se nos hace competir entre nosotros y, bueno, todo ese tema de lo que la verdad se ha debatido muchísimo. Aumento y mejor distribución de los recursos públicos dirigidos a su educación pública. Esto se explica por sí solo. El aumento de los recursos como el dinero, bueno, sí, el presupuesto, el dinero, la verdad. Eso es como lo que controla todo. Y mejor distribución de los recursos públicos. Eso. En qué medidas se pueden implementar para el mejoramiento de la puesta en marcha de la nueva educación pública, pero esta vez en controversia, o sea, en controversia como tal. Nosotros, primero que todo, los participantes desean aclarar que la controversia proviene del desconocimiento de las realidades entre sí y no por el contrario de la oposición o confrontación. Aquí nosotros queríamos dejar en claro que no es que estuviéramos en contra de lo que exponíamos entre sí, sino que simplemente no podíamos opinar mucho sobre ello, ahí la controversia, porque no conocemos las realidades de los demás. Al igual que yo no conozco la realidad del asesor legal, él no conoce la realidad del estudiante, y yo tampoco conozco la realidad de la profesora, que ella tampoco conoce la realidad del estudiante. Solamente esa aclaración. Establecer mecanismos que aseguren la participación de los representantes de los estudiantes en las instituciones académicas. Esto es algo que se lleva pidiendo hace muchísimo tiempo, que se le tome el peso y la importancia a las organizaciones estudiantiles, a los representantes de los estudiantes, porque es el único conducto que nosotros tenemos para expresar nuestra opinión y que se nos escuche. Y que además que se nos escuche, la idea es que se nos tome en cuenta, porque si no, ¿para qué vamos a estar exponiendo? Ese fue mi punto como tal, el de mi realidad. El punto que expuso Rosana a través de su realidad fue reconocer a los jardines infantiles como entes educadores y no guarderías, respetando los tiempos laborales. Esto ella nos explicaba que era el tema de cómo a los jardines infantiles, como se explica aquí, se les usaba como guarderías muchísimas veces, porque porque se asumía que como eran establecimientos de cuidado de infantes de edad muy menor, simplemente se les podía dejar ahí, que no puede estar más alejado de la realidad. Eso no, los jardines infantiles son, como se dice aquí, entes educadores, se les debería tratar como tal. Y respetando los tiempos laborales se refiere a que ella nos cuenta que los jardines infantiles se tienen que turnar muchas veces para poder estar el tiempo necesario con los niños con les niños que ellos atienden, porque hay padres que los dejaban demasiado tiempo, etc. Y la perspectiva del asesor legal, el abogado, es financiamiento gubernamental de requisitos extraordinarios sin responsabilizar a las personas que trabajan o estudian y asegurar la conectividad digital. Aquí el punto, él explica que se trata de que durante todo este tiempo de pandemia se notó muchísimo el cómo se responsabilizó a todas las personas, incluso a las que estamos aquí ahora mismo, del acceso al internet, del acceso a los dispositivos digitales, porque si yo no tengo cómo meterme a esta reunión, quedo totalmente invisibilizado y no podría acceder a mis clases, no podría hacer nada. Y al igual, de la misma manera con los profesores, con los inspectores, con los directores, y con toda persona que trabaja dentro de la educación pública, no solamente desde el ámbito de las instituciones académicas, sino que también desde el ámbito administrativo, como sería, no sé, por poner un ejemplo, directora de la DEM, el cuerpo administrativo de la DEM, el cuerpo de la JUNAEP, todos estos organismos que están conectados entre sí por la educación pública, no se les dio prácticamente en ninguna instancia el aseguramiento de la conectividad digital sin responsabilizarlos a ellos por los costos del mismo. Yo ahora mismo, un ejemplo, y creo que todos aquí,
estoy bajo un internet pagado por mi padre, por nadie más. A nosotros no se nos dio ningún tipo de subvención en ese sentido. Y esto también se conecta con el cuarto punto de lo anterior, que era el aumento y mejor distribución de los recursos públicos dirigidos a su educación pública. Está claro que faltan recursos. Y bueno, en la tercera pregunta la verdad ya estábamos bien apurados, pero de todas formas logramos poner 2 puntos y a partir de aquí ya no queda nada más porque, como les digo, no alcanzamos el tiempo. ¿Cuáles son los desafíos y perspectivas de la educación pública para el futuro y las necesidades del país? El primer punto dice, el gran desafío es cambiar la mentalidad de ser una educación constructivista y no conductista. Esto quiere decir que se nos construye como, bueno, es un poquito propio explicativo, pero quiere decir que a nosotros se nos forma como personas para nosotros tomar nuestras decisiones como individuos. No se nos conduce hacia algo, como se está haciendo en la gran mayoría de las instituciones académicas y en la educación pública en general, que es conducir al estudiante a algo, manipularlo en cierto sentido, manipular como los conocimientos a los que tiene acceso y a los que no. Y el segundo punto es dar a conocer, demostrar y expresar las realidades en la educación a la clase política para la concientización de la misma. Esto tiene que ver, la verdad, salió a brote por comentarios que creo que la mayoría sabemos que ocurrieron de parte del gobierno más de una vez diciendo que los profesores no querían trabajar o que los estudiantes no querían estudiar y que no puede estar más alejado de la realidad. Es cierto que hay personas que capaz que no quieren trabajar, no sé por qué, por flojera capaz, pero no es para nada la mayoría y no se podía generalizar de esa manera, y eso es simplemente una ignorancia, el no haber estado nunca realmente en una institución académica, porque si uno está ahí presente, yo puedo hablar desde mi realidad, siempre hay iniciativa de los profesores, de los estudiantes, de todas las personas en las instituciones académicas para educar, porque si están ahí es porque su trabajo, es porque ellos eligieron ese trabajo, es porque ellos lo quieren hacer. La verdad es súper absurdo ofender a las personas de esa manera diciéndoles que no quieren volver a su trabajo por flojera o por X razón que no sea absolutamente objetiva, como sería el contagio, etc. Esas son todas las respuestas que nosotros logramos poner. Como les digo, nos quedamos cortos de tiempo, pero eso. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Nicolás. De inmediato damos la palabra a la representante, si no me equivoco, del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, que pidió la palabra, así que de inmediato le vamos a dar la solicitud del acceso para que pueda activar su micrófono. Ahí creo que estaría, ¿no? Sí, está. Perfecto. Adelante, estimada. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carla Bari, soy la presidenta del Directorio Nacional del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile. Yo puedo decir que, por ejemplo, las cosas que mencionaba mi colega Carlos Mora, son cosas que las observamos en los PM de todos los colegios están, pero no se concreta. Nosotros leemos todo lo que están en los programas del Ministerio de Educación, en los formularios, y son cosas que son realmente maravillosas, pero que no llegan. O sea, es como que está en el proyecto, pero no se hace. Todo está, pero nada se cumple. Entonces, nosotros vimos lo que creemos se necesita para llegar a estos puntos, ¿ya? Y se hizo un pequeño listado. En el grupo en el que me tocó trabajar, o compartir nuestras experiencias, estaba Pilar Ibaceta, de BTF O'Higgins, Enrique Daine Hidalgo, de PENASICOM, quien les habla, y Verónica López, ¿no es cierto?, de Edu Inclusiva, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, si no me equivoco. Bueno, nosotros, ¿qué vimos? Que era lo que se necesitaba para lograr todo lo que se
se ha propuesto y lo que se ha hablado. En lo personal yo concuerdo mucho con lo que mencionó Judy Vales, ya que nosotros hay puntos que no conversamos, pero nosotros concordamos, sí los conversamos. Mejorar el financiamiento, definir los perfiles, ¿no es cierto? Los perfiles de todos los que trabajamos en educación. Mejorar las competencias, cambios en el currículum para lograr más desarrollo de valores, competencias y habilidades. Evaluación y carrera funcionaria para todos los trabajadores de la comunidad educativa. Nosotros, o sea, en esos puntos, nosotros resumimos todo lo que conversamos. No hablamos del tema político, no hablamos de nada de muchos temas que tocó Nicolás, no los hablamos. Nosotros nos enfocamos en ver realmente qué pasaba, por qué la educación está en las condiciones que está y cómo podríamos mejorarla, ¿ya? Sin embargo, no dejo de valorar algunos puntos que tocó Nicolás, ¿no es cierto? Y otras personas que ya se han expresado. Indudablemente decir que los profesionales psicopedagogos tenemos la experiencia de que en educación hay carencias. Por ejemplo, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿cómo es posible que solo los niños del estrato social alto tengan asegurado el acceso a profesionales como los psicopedagogos? Y los del estrato social bajo no, ni siquiera en el área de salud. No tienen cómo acceder a un psicopedagogo. Y tienen que trabajar con el mínimo de profesionales necesarios, ¿no es cierto? O con los que les van a ayudar a superar alguna dificultad en forma leve, pero no la base de las dificultades que tienen. Los niños necesitan más horas con personas que los contengan, ¿no es cierto? Que estén mejores preparados, y profesionales que de verdad elijan la profesión, porque muchos son profesionales porque los orientan o los presionan o los obligan a estudiar una carrera, o porque no, como decíamos, hubo un periodo en que había muchas personas que se formaron como profesores porque simplemente no les alcanzó el puntaje. Entonces, eso es. Espero ver que están de acuerdo los que estuvieron en el grupo. Si hay algo que omití, no se me disculpan, pero en resumen fue eso. Muchas gracias, estimada. Seguimos este plenario, estaba muy interesante ir recogiendo las distintas perspectivas. Los grupos fueron muy diversos, nosotros tuvimos la oportunidad de mirar cómo quedaron conformados y sin duda me parece que la discusión y el diálogo que también estamos compartiendo acá es positivo en todo sentido. A continuación le vamos a dar, pidió la palabra Geraldine, que está sin apellido ahí, pero le vamos a activar el micrófono para que pueda compartir el trabajo, disculpen, el trabajo que realizaron en su grupo. Ahí está la solicitud, Geraldine, sí, que la puedes aceptar. Y ahora sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Geraldine Araya Contreras, soy profesora Diaguita, de la comuna de Coquimbo, perteneciente al Servicio Local Puerto Cordillera. En el grupo que trabajamos participó Rosa Cordero, colega directora del Liceo Atacama, del Servicio Local, Danton Vega, funcionario de la JUNJI, Carolina Soto, psicopedagoga, representa al Colegio de Psicopedagogos, otro, me parece que es otro, el de la colega, claro. Y Nolvia Piñones, asistente de la educación, AFEM de Coquimbo, también Servicio Local Puerto Cordillera. Bueno, acá fue bastante rica la conversación y el encuentro entre los colegas porque habían personas de otras áreas, por ejemplo la psicopedagoga, la directora, y también fue una experiencia contarle a la colega Rosa Cordero la mala vivencia y la mala experiencia que hemos tenido nosotros como Puerto Cordillera, ¿ya? Que para nosotros no ha sido positiva. Yo represento al Colegio de Profesores también del Puerto Cordillera. De acuerdo a las preguntas que trabajamos, ¿qué medidas se pueden implementar para el mejoramiento de la puesta en marcha de la nueva educación pública? Las medidas que nosotros consideramos fue contextualizar los recursos de acuerdo a las necesidades y contexto de los colegios, revisión de los diferentes decretos, por ejemplo, el decreto 170 del programa de integración,
evaluación docente que no genere más segregación ni categorización de los colegas, que las pruebas CIMSE no sigan segregando a los estudiantes, aumentando la desigualdad entre ellos, y que consideren la trayectoria del estudiante en la PTU. La segunda pregunta a trabajar decía cuáles son los desafíos y perspectivas de la educación pública para el futuro y las necesidades del país. Desmunicipalización total de la educación pública. Eliminar la evaluación docente. Aumentar la cobertura y fortalecer la educación pública. Implementar un sistema de salud mental para todos los trabajadores. Sobre todo en este tiempo, nos hace muchísima falta. Fortalecimiento de los servicios locales con participación efectiva de las comunidades escolares. Aumento de presupuestos de educación y articulación de las universidades públicas con los liceos de los servicios locales. Eso fue nuestro trabajo. Perfecto. Muchas gracias, Geraldine. A continuación, según el orden de las palabras que están ahí en el chat, voy a darle el micrófono ahí a Alexia Ríos, quien va a compartir los comentarios de la comisión número 1. Así que, Alexi, ahí está tu solicitud para poder activar el micrófono. Bien, gracias. Un saludo a todos, a todas que han estado durante la jornada, hoy en la mañana y en la tarde. Bueno, a nosotros en Sucinta nos tocó trabajar sobre el balance de la puesta en marcha e implementación del sistema y las medidas. Hicimos más bien un comentario general, una primera aproximación a la idea del sistema, y después comentarios ya de carácter más personal. En nuestro grupo estuvo Paulina Raid, Gerardo Álvarez, Paulina directora, Gerardo Álvarez dirigente, no recuerdo al gremio, pero dirigente, y Nancy Guzmán también, todos ellos profesores, y dando una experiencia desde la dirección, pero también desde el aula, así que fue muy, muy interesante lo que se comentó. Primero, bueno, respecto de la idea del sistema, se reconoce un tránsito entre un sistema neoliberal, ¿cierto?, basado en el voucher y la desregulación, a un sistema más regulado, y claramente dentro de ese sistema se reconoce la nueva institucionalidad, la agencia, la superintendencia como roles bien importantes, pero se destaca por sobre todo también la perspectiva de los servicios locales, y en eso se avanzó y se centró algunos comentarios respecto de aquello. En una primera impresión más personal, hay un cierto grado de decepción, tanto manifestada los profesores como la directora, en cómo ha sido el proceso de instalación de los servicios locales. Se menciona la situación de la despersonalización, no un foco efectivamente como se declara dentro de las funciones de los servicios locales, la educación gratuita y de calidad, de una formación integral y ciudadana, ¿cierto?, con un reconocimiento amplio en lo social y en la democracia, ¿no? Y también se menciona como unos elementos que sigue la dinámica de alguna forma también del financiamiento, ¿no? Esto de la asistencia y la matrícula, y no necesariamente el avance hacia una oferta o una educación desde el Estado, va a decirlo como en esos términos. No se ve con claridad este distanciamiento de la necesidad de disponer de recursos basales, ¿no? Hay una presión muy importante hacia la asistencia y la matrícula, y que en algunos casos, para el caso de situaciones de alta vulnerabilidad, que por asistencia no se sostiene, digamos, ¿no? O sea, la necesidad de intervenir cuando choca esta primicia económica con la necesidad educativa, claramente a fin de año, en algunos casos se reducen los profesionales que asisten o que colaboran a la función educativa, asistentes sociales, psicopedagogos, psicólogos y otros, y por tanto se ve disminuido esa posibilidad de enfrentar los casos de mayor vulnerabilidad. Y por tanto, diríamos, en un cierto resumen, una cierta desesperanza y decepción en este proceso de instalación que fue bien sentido, ¿no? Los profesores mencionaban
esto de que fue un proceso sentido por ellos, de que el Estado efectivamente se haga cargo de la educación. Una distancia entre el discurso y la realidad, y ahí es muy coincidente con algunas cosas que se mencionaban anteriormente, cuestiones que se planifican, pero que la realidad es otra. Se mencionaron los casos de TIC, las situaciones de no disponer de los medios en la situación de pandemia, muestra una brecha digital y también, por otro lado, de falta de recursos, capacitación, sin duda, y que esto se ha enfrentado con los recursos tecnológicos de los profesores, pero también de pagando las cuentas al respecto de aquello, ¿no? Y que en este sentido, esta nueva educación del Estado no se ha hecho, dejando patente y por todos conocidos las brechas para el caso. Respecto de algunas medidas, mencionan la necesidad de efectivamente hay una esperanza en esto de restablecer las confianzas de trabajar la educación desde un esquema menos tecnocrático, y la necesidad también de la nueva institucionalidad, agencia de calidad, superintendencia y otro, pasar más bien de este rol contralor a un rol más bien de acompañamiento, ¿no? Entonces que se ven sometidos algunas veces a los procesos de evaluación de estos sistemas, pero que en ningún caso antecede un proceso de acompañamiento para desarrollar el proceso educativo, y por lo tanto más bien se crea una institucionalidad que intenta ir a controlar, y ir a tomar mediciones, ir a tomar... pero por otro lado, los proyectos educativos no tienen el apoyo para poder desarrollarlo, digamos, adecuadamente. También respecto de lo laboral, se mencionó algo importante, que en esta nueva constitución y la discusión que se haga, la necesidad de hacer este reconocimiento también, y se hablaba en los casos finlandeses, entre otros, se mencionaba del reconocimiento a los profesores con pensiones dignas y con reconocimientos de bonos al esfuerzo que ellos hacen. Que también hay un tema pendiente de una generación que también ha entregado un esfuerzo muy importante con la precaria educación pública en Chile. Así que yo, bueno, agradecer, fue una comisión muy agradable, un diálogo muy respetuoso y marcando algunos puntos claros y también hablando desde la experiencia fundamentalmente. Eso, gracias. Perfecto, muchas gracias Alexis. Entiendo que no todos los grupos han presentado, pero también ahí está el criterio de voluntariedad de quienes quieren compartir, y nos quedan algunos minutos para poder también continuar con esta conversación. Doy la palabra ahora a Rosa Cordero, que ahí nos pidió la palabra por el chat. Rosa, de inmediato te voy a habilitar el micrófono para que puedas hacer tu intervención. Ahí debo, a ver. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Primero agradecer esta oportunidad que se me ha concedido. Bueno, quiero un poco describir lo que necesitamos los colegios. ¿Y por qué quiero describir un poco lo que necesitamos los colegios? Porque las reformas siempre se han hecho desde una oficina, desde un escritorio, desde un desconocimiento absoluto de las necesidades que tienen los colegios. Independiente que se hayan existido espacios de participación, no nos queda muy claro que estos espacios de participación y de entregar la opinión de cada una de las comunidades hayan sido efectivamente escuchadas. Porque no puedo entender cómo en este sistema de educación pública que lleva y que quiere y se habla de la calidad, cuando no nos preocupamos qué es lo que efectivamente necesita cada colegio y qué grupo de estudiantes atiende. Entonces siento que lo que se está viendo acá es un poco la voz de muchos de nosotros, la voz de muchos de nosotros. Los colegios necesitamos que se nos mire con toda nuestra realidad contextual, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que nos hemos construido como establecimiento. Los establecimientos no llevan 2 años por cada una de las reformas que se quieren hacer, sino que al contrario.
Los colegios llevan historias, incluso estigmatización, porque de aquellos colegios que nosotros que recibimos alumnos más vulnerables somos los más estigmatizados. Es muy difícil tener una categorización y sin muchos recursos y sin calidad docente, porque la calidad docente también está dentro de las oportunidades de formación docente que podamos tener, puede llegar a un elemento o una evaluación mayor. Pero sí hacemos esfuerzos infrahumanos dentro de los colegios para poder lograr y generar las oportunidades de nuestros estudiantes. ¿Y por qué lo menciono? Porque uno de los puntos que mi grupo habló fue la evaluación. Nosotros como un liceo polivalente de la comuna de Copiapó estamos categorizados como insuficientes, pero nosotros tenemos el más alto índice de titulación de nuestros estudiantes de la comuna. Pero eso nadie lo releva. Nadie realza y nadie valora el trabajo sobrehumano que ha hecho este colegio. Entonces, por lo mismo, creo que una de las partes más importantes de la Constitución, y lo conversaba yo con los colegas recién, es que generemos una educación y generemos un sistema educativo solidario, donde trabajemos colaborativamente, donde no compitamos, donde cada esfuerzo y cada colegio sea valorado en el contexto y sea evaluado en el contexto que se refiere. Y ahí me tomo para poder, de alguna manera, instalar que los colegios deben ser evaluados por sí mismos, por los avances propios de cada uno. Y eso sería un elemento fundamental que permitiría relevar o de alguna manera exaltar los proyectos educativos que recién se mencionaban. Los proyectos educativos son súper importantes, pero no todos los proyectos educativos van hacia que el esfuerzo de llegar a una PCU o un CIMSE extraordinario. Muchos de estos proyectos tienen una función social que no se puede medir con los instrumentos que se están midiendo hoy. Lo otro, que está relacionado con el docente. Las políticas educativas hace mucho rato que dejaron de preocuparse de los docentes. Yo soy directora, pero llevo 28 años de servicio y solamente 3 años de directora. Nunca se ha valorado el esfuerzo de cada uno de nosotros como docentes. El hecho de que tengamos docentes jubilados con una miseria de pensión, eso es un país ingrato. Es un país que no se ha preocupado de quiénes son los que forjan la educación de este país. Eso quería mencionar. Muchas gracias, Rosa, por tu participación. Muy interesantes las distintas intervenciones y vamos a dar el espacio a una última más y después ya vamos a ir concluyendo con el cierre de esta jornada, pero sin duda todo lo que hemos expuesto, trabajado acá, al menos a título personal, creo que ha sido tremendamente valioso. Vamos a darle la palabra a Paulina Ray, si lo mencioné bien, para que pueda tener su tiempo de intervención. Ahí mandamos la solicitud, Paulina. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Soy presidenta de ANDECH, Asociación Nacional de Directivos Escolares de Chile, y la verdad es que creo que esta jornada es muy interesante y por sobre todo esperanzadora, en el sentido de que hemos estado esperando que se nos invite a participar, a que se nos invite a ser parte activa en todos los cambios que haya que realizar. La colega anterior hablaba que muchas veces estas reformas y todo viene desde un escritorio, y la verdad es que creemos que es importante que se anexe o que sea una voz muy importante de los actores de cada una de las unidades educativas o los representantes de ellas. Por otro lado, para nosotros como asociación de directivos escolares que pertenecen no tan solo los directores, sino que todos los equipos técnicos directivos, a lo largo del país, nuestra asociación los reúne,
Para nosotros algo fundamental, y creemos que hay algo que se nos debe, que tiene que ver con la carrera directiva. Si bien existe la carrera docente, no existe la carrera directiva, lo cual puede ser una forma de incentivar a nuevos líderes y que verdaderamente haya un cambio también en el cómo se hacen los liderazgos. Aquí se ha hablado bastante de que en realidad el modelo actual es verticalista, está impersonalizado, etcétera. Nosotros creemos que en realidad el liderazgo debe ser democrático y por sobre todo que de alguna manera cada persona que trabaja se valide. Organigramas ya no más verticales, sino que sean circulares, donde cada uno cumpla un rol fundamental y que forma parte para levantar un proyecto educativo en relación a ese territorio, a esas necesidades y que no vengan como lineamientos estrictos que son fiscalizados por las distintas entidades y que van a veces lejos de la realidad. Sé que los minutos son pocos, pero es fundamental, creo que también para nosotros es fundamental que creemos que todo va a cambiar cuando haya una forma distinta de financiar la educación y cuando sea una política de Estado y que no sea un partido político que esté liderando, ¿cierto?, en el país y que se le den acentos a uno u otro, sino que verdaderamente dar un avance con respecto a que sea una política de Estado y no importa quién gobierne, sino que lo importante es el centro que sean nuestros estudiantes, sobre todo los de altísima vulnerabilidad, que requieren a veces mucho más profesionales de lo que está escrito en una estadística. Los servicios locales miden tantos alumnos, tantos profesionales, y resulta que cuando estamos en ambientes vulnerables se requieren de otros profesionales, como son los psicopedagogos, por ejemplo, u otros en que van a tener que atender las diversas características de nuestro estudiantado, que son muy, muy diversos. Solo dejar eso que creo que era importante para nosotros puntualizar. Muchas gracias por la invitación y por haberme dado la oportunidad de opinar. Gracias.